Doctor Umar, quería preguntarle a usted, porque pues tenía yo aquí una lista de factores del hacinamiento, usted ya lo han mencionado y como decíamos, esto no es pues nada nuevo, escasa e ineficiente infraestructura, mal funcionamiento del sistema jurídico, demasiadas normas, creo que puede ser otro factor, la corrupción unido a la incidencia y crecimiento de los grupos mafiosos y grupos de delincuencia organizada que se toman las prisiones, la presión mediática, pero quería preguntarle concretamente sobre el funcionamiento del sistema jurídico. Hay demasiadas, como decía, no sé si la profesora María Teresa creo que fue la que dijo, por todo vamos a la cárcel, hay demasiadas normas y el sistema no alcanza a cubrir tantos casos y tantas situaciones que terminan enviando a las personas a la cárcel, ya sea por una condena o incluso antes de tener siquiera un juicio y un proceso. Muy buenos días, muy buenos días. Bueno, a ver, yo estoy completamente de acuerdo con lo que han dicho los panelistas. Creo que el problema de la delincuencia, ojo, no de la cárcel, de la delincuencia es un problema que tiene tantas aristas como uno le quiera poner. Hay temas sociales, hay temas de oportunidad, hay temas de falta de Estado. Todo eso es cierto. Digamos, los enfoques preventivos, educacionales, pues son esenciales para tener una sociedad más sana. Pero, ello no quiere decir que no haya personas que tengan necesariamente que ir a la cárcel. Dicho de otra manera, todo lo que están diciendo yo estoy de acuerdo y lo hago propio. Pero aún así, si lo hiciéramos, en todo caso habría personas que tienen que ir a la cárcel porque cometen delitos de tal grado de lesividad para la sociedad, de tal grado de sevicia para la sociedad, que necesariamente tienen que estar por fuera de la sociedad, digamos, del bienestar en colectividad por un tiempo. Todos quisiéramos una sociedad sin crimen, por supuesto. ¿Eso existe? No, no existe. Ni aquí, ni siquiera en los países que más invierten en la primera infancia y en la familia y en las normas culturales y en las normas éticas de comportamiento. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos con la gente que comete delitos y que tiene que ir a la cárcel? Yo creo que ese es un problema sobrediagnosticado, pero lo hemos sobrediagnosticado los expertos. No lo han entendido, los diagnósticos que hemos hecho, no los han entendido quienes hacen las normas, que son quienes. Pues hombre, los congresistas, promovidos muchas veces por el gobierno, que encuentra en el aumento permanente de las penas réditos políticos. Entonces, cuando uno mira la cadena perpetua para violadores, vamos a aumentar las penas, vamos a crear nuevos delitos. Sí, ok, hay algunas conductas que hay que sancionar, hay unas conductas que hay que sancionar muy severamente, pero lo que realmente están haciendo es atendiendo el fervor de la galería antes que eh, actuando de una manera razonada y racional. Entonces, el problema de las penitenciarías en Colombia, de las cárceles en Colombia, es un problema muy complicado. ¿Por qué? Porque en efecto hay personas que deben estar privadas de la libertad porque han cometido una serie de delitos terribles. Ello no quiere decir que se les pueda quitar la dignidad, que es lo que hoy pasa en las cárceles. Personas que en 4 o 5 metros cuadrados tienen que convivir 12, 14 personas sin sanitarios, sin educación, sin entretención. No importa el delito que haya cometido la persona, tiene unos mínimos de dignidad que deben ser atendidos y eso no pasa hoy en día en las prisiones colombianas. Y no pasa por muchas razones, porque las penas en Colombia, es cierto, son muy elevadas, entonces la gente está mucho tiempo en las cárceles. Atérrese usted que en Colombia el delito de injuria, los delitos de injuria y calumnia, que son los delitos que protegen la integridad moral, tienen penas mínimas, incluso mínimas, ojo, de 6 años de prisión. En efecto, son escarcelables, la persona no tiene que ir efectivamente a la cárcel, pero en todo caso son penas muy altas. Penas que, si usted se va a otras latitudes, Nueva Zelanda, por ejemplo, la pena de prisión de Nueva Zelanda por el secuestro es relativamente cercana a la pena de prisión en Colombia por el delito de injuria y calumnia. Fíjese la locura. También tenemos un problema de falta de infraestructura carcelaria, eso hay que decirlo. Claro, uno quisiera que no hubiera cárceles, pero como tenemos que construirlas, estamos en mora. Colombia no ha tenido un plan significativo de mejoramiento y ampliación de los cupos carcelarios. Colombia ha duplicado la población
en los últimos años. Colombia es un país multicrimen, como lo decimos algunos. En Colombia, a diferencia de casi todos los países, hay presencia de todas las modalidades de criminalidad. Hay criminalidad ciudadana, atracos a plena luz del día, hay delincuencia organizada, hay delincuencia financiera, hay delincuencia, por ejemplo, contra el medio ambiente, hay expresiones terroristas cada vez más serias. El 30% del país hoy en día está en manos de terroristas. Entonces ello hace que tengamos que aumentar los cupos. Eso no se ha hecho. Y finalmente, creo yo que el problema más grave donde uno debería centrar su atención, y con esto termino, es en la fascinación que sienten los fiscales y los jueces y en general la prensa cuando a una persona se le imputan delitos y se le impone una medida de aseguramiento privativa de la libertad. Eso quiere decir que la persona, siendo inocente, porque no ha sido vencida en un juicio, ojo, no ha sido vencida en juicio, va a estar un tiempo, a veces muy prolongado, recluido en una prisión mientras transcurre el juicio. ¿Y qué ocurre? Que al final del día esa persona resulta inocente, como pasa la mayoría de las veces, porque la Fiscalía en Colombia pierde alrededor del 70% de los procesos, y esa persona va a haber estado privada de la libertad 3, 4, 5 años, y no solo privada de la libertad, sino que eso es un desangre para las finanzas estatales. Yo alguna vez escribí un artículo que decía que la verdadera reforma tributaria que se necesitaba en Colombia es que la gente no fuera presa, privada de la libertad en los procesos penales mientras se surtía el proceso. ¿Por qué? Porque esa persona recobra su libertad y va a iniciar una acción de reparación contra el Estado, acción de reparación que, ojo, estas cifras del año pasado, le está costando al Estado casi 400 millones de pesos diarios reparar a las personas privadas de la libertad. Y es que son muchas, se preguntarán ustedes. Sí, señor, son muchas. Cerca del 30% de la población carcelaria en Colombia está recluida por cuenta de una medida de aseguramiento. Entonces, o eso cambia o no vamos a tener cómo solucionar el problema. Duplicar las cárceles o por lo menos aumentar en un 50% la capacidad de las cárceles es costosísimo. Construir una cárcel es sumamente costoso, pero es más costoso aún operarla. Es más costoso operar una cárcel, porque operar una cárcel quiere decir alimentar a las personas que están allí 3 veces al día, custodiarlas, darles salud, entretención, educación. Entonces, esa solución que es necesario aumentar los cupos carcelarios, no puede pasar por encima de la real solución, que es limitar al máximo las medidas de aseguramiento. Si usted va a otras latitudes, cuando le imputan cargos a un ciudadano de Estados Unidos, por ejemplo, que tienen la mano muy dura para las cárceles, usted sabe que allá hay pena de muerte, prisión perpetua, bueno, allá rarísima vez, se le otorga prisión preventiva a una persona investigada por delitos graves, es decir, allá una persona investigada por homicidio, por ejemplo, logra salir en libertad mientras el juicio avanza. ¿Por qué? Porque existen otros mecanismos distintos para que la persona no se fugue del país. Presentación permanente, presentación periódica, reclusión, tobilleras electrónicas, en fin. Ese yo creo que es como el corazón del asunto, es cómo de una manera rápida, eficiente y barata logramos deshacinar las cárceles. Y eso pasaría por modificar los mecanismos perversos que hay hoy en día de prisión preventiva. Esa es como mi opinión, profesor.